Sí, sí, sí. Bueno, eso le contamos a los amigos de otros países. En general, el movimiento peronista le decía a quienes no eran peronistas que eran los gorilas. Y entonces, bueno, ahí va el recuerdo, entonces, qué simpático. Recientemente se presentó el libro El Loco, es el libro de investigación sobre Javier Milei, el candidato favorito de los argentinos en este momento. El autor es el periodista Juan Luis González y a lo largo de una larguísima investigación pudo dibujar un perfil del candidato, pero fundamentalmente del hombre. El equipo de investigación contó, entre otros, con el trabajo de Tomás Rodríguez, otro experimentado periodista que ha trabajado en esto y tenemos hoy en línea. Tomás, querido, ¿cómo estás? Buen domingo. Buenas, ¿cómo les va a todos? Muchas gracias por la invitación. Y gracias por tu paciencia. Sé que estás hace unos minutos No, para nada. Estoy escuchando cómo hablan de tango y todo y me parece entretenidísimo, así que no se preocupen. Bueno, muchas gracias. Tomás, vos formás parte del equipo de investigaciones que junto a Juan Luis hicieron este libro llamado El Loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina. ¿Cómo se dio el movimiento Milei? La gente estaba mirando para otro lado y de repente apareció Javier Milei. Bueno, sí, hace unos años, la ciudadanía argentina es una ciudadanía muy enojada desde hace mucho tiempo y muy desilusionada con la clase política, y justo apareció este personaje, Javier Milei, que en ese momento cuando apareció, se mostraba como, bueno, un economista con ideas liberales, siempre fue un personaje muy llamativo, ¿no? Su pelo, sus ataques de furia, cuando alguien lo contradecía o le objetaba algo de lo que decía, él empezó a aparecer en programas mediáticos, algunos periodísticos, y en un momento, bueno, sobre todo durante la pandemia COVID-19, Milei se estaba acercando cada vez más a la política, con la idea de hacer política. Él en sus diatribas le echaba la culpa de muchos de los problemas de la ciudadanía justamente a el Estado. Él se muestra todo el tiempo como un candidato fuertemente antisocialista, antiizquierda, antiprogresista, y bueno, un buen día decidió incurrir en política y ganó las elecciones legislativas y entró como diputado al Congreso de la Nación. Y ahora, bueno, es el candidato a presidente, efectivamente, aparentemente parece ser el favorito, sacó 30% de los votos en las elecciones. Bueno, yo no sé si se entiende el concepto de paso allá, pero... Sí, hemos hablado del concepto de las primarias. Te voy a aclarar, acá existen las PASO, en Argentina lo que existe es una mezcolanza que no es una PASO realmente, ¿no? Porque es obligatoria, es entre todos. Sí, te quería hacer una pregunta, Tomás, aquí Norberto Spangaro. En el libro... lo que se menciona es que en realidad este libro había comenzado con la idea de describir la gesta de un nuevo partido político en la Argentina, como en su momento fue el PRO y demás. Pero cuando empiezan a trabajar, descubren una personalidad que de alguna manera lleva a ese camino de estudiar a la persona y no a la génesis de un partido político por la fuerza que tiene esa persona y la complejidad que tiene esa persona. Eso fue así y entonces, en lugar de estar hablando de un hecho masivo, de un hecho más institucional, terminan en una situación personal con una investigación profunda sobre un carácter muy especial que irrumpe en la sociedad argentina. Sí, efectivamente. De hecho, Juan Luis González lo cuenta en el prólogo. En realidad su idea era hacer un libro, digamos, que fuera una especie de radiografía de lo que serían las nuevas derechas en Argentina, ¿no? Este fenómeno mundial de las nuevas derechas que acaba de desembarcar finalmente en Argentina. Ya tenemos nuestro exponente, que es Javier Milei, pero a medida de que Juan Luis empezaba... Esto es una cosa igual también muy del carácter de revista Noticias. Él, de hecho, es periodista de la revista Noticias, periodista de política de Noticias, y Noticias históricamente es una revista muy importante de periodismo político en Argentina, sí, claro. Y históricamente ha trabajado sobre la idea de que los políticos son personas, y lo personal en la vida de los políticos influye grandemente, hasta para hacer acuerdos o romperlos, sus humores, sus costumbres, qué grado de piel tienen con tal o cual persona, eso hace entender cómo actúa un político. Y efectivamente se empezó a encontrar con una persona muy llamativa, más allá de Milei con su excentricidad y sus diatribas contra el Estado,
fue encontrando, bueno, un chico que creció muy solo, con una infancia muy difícil, con una relación muy violenta con su familia en general, pero fundamentalmente con su padre, que ejercía sobre él castigos desde físicos a psicológicos, una relación muy particular con su hermana, Karina Milei, que hoy es su mano derecha, digo, es la persona en la cual él más se recuesta para tomar decisiones en relación a sus estrategias políticas. El entorno la conoce como la jefa, la ¿correcto? Exactamente, sí, la jefa. Y además, ella es uno de los links con otro tema interesante en relación a la figura de Javier Milei, que Juan Luis exploró mucho en El Loco, que es todo el costado esotérico, que es todo un tema tabú hacia dentro de la Libertad Avanza, que es el partido de Javier Milei, ¿no? Digo, sus conversaciones con sus perros, sus conversaciones con espíritus de economistas liberales muertos, a los cuales él llega a través de ciertas, bueno, entre ellas Karina Milei, que entre otras cosas es tarotista y mediante sus consultas en el tarot le aconseja a él por dónde ir o por dónde no, en quién confiar y en quién no. Todo ese costado es bastante tabú para la Libertad Avanza. Hasta, bueno, todas, digo, Milei es un personaje que llega a la política y desembarca con mucha fuerza a partir de venderse como una persona anticasta, ¿no? Este término que fue tan popular en España con Podemos y que ahora Milei lo toma como parte de su plataforma, ¿no? Él es un candidato puro, digamos, que no tiene nada que ver, de acuerdo a su discurso, con prácticas de la vieja política o sectores de la vieja política. Sin embargo, bueno, también el libro habla mucho sobre sus contradicciones, ¿no? Hacia dentro de la Libertad Avanza y algunas de sus contradicciones en relación a este término. Con lo cual, bueno, sí, él empezó explorando el fenómeno en general, pero se dio cuenta de que se había chocado con un personaje que merecía su propio libro. Interesante cuando vos hablabas de hablar con el perro y demás, porque eso me trae a cuestión cómo de alguna manera nos burlábamos cuando Maduro hablaba con el pajarito, ¿no? Claro. Hemos progresado. Recuerdo, es verdad, me había olvidado de eso. ¿Te acordás? O sea, bueno, Maduro hablaba con los pájaros. Digamos que hemos progresado en esta versión argentina del pajarito, que es un perro. Pero la otra cosa y a lo mejor en tu investigación has tenido la oportunidad de entenderlo más, a mí me da la impresión que cuando Milei entra a discutir algo o alguien le hace un cuestionamiento, él se ampara en citas o menciona temas o menciona libros que escapan al conocimiento generalmente del interlocutor, con lo cual cierra de alguna manera la discusión. Y yo no he visto nada creativo en él. Me parece una persona que ha leído, te tira los libros por encima, pero nunca trae una idea propia o una cuestión nueva que se adapte a las circunstancias sobre las cuales está hablando. Bueno, sí, hay algo en eso que vos mencionás. Varias cosas tengo para decir sobre eso. Por un lado, hay algo en la manera de hablar de Milei y de conversar con los periodistas, que es que a veces hay algunas ideas de él que él, ya sea que apele, ¿no? a otras voces, a otros autores, pero parecen como cosas aprendidas. Es verdad eso, como rezos, ¿no? Como la famosa definición de él de que el liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión, que es una definición textual casi que él toma de Alberto Venegas Lynch, que es un intelectual liberal que está muy cercano a él, y de hecho su hijo Bertie Venegas Lynch es candidato a diputado por la Libertad Avanza, por el partido de Milei. Es cierto que Milei es una persona que se ampara mucho en dichos de otros, y también es cierto en relación a, digamos, que podemos decir sobre la trayectoria intelectual de Milei, que no solamente toma cosas de otros para repetirlas a veces como máximas un poco aprendidas, más allá de que quizás son cosas en las cuales se cree genuinamente, digo, no tengo elementos para decir que no, y eso no lo deslegitimaría a priori como argumentos, pero también Milei es la persona que, siendo un académico, digo, él es economista, y es una persona que de acuerdo a lo que uno ve, cuando uno ve su currículum vitae, es una persona que ha estudiado y sin embargo es una persona que, y de hecho es el principal aporte al libro de Juan Luis González, que es una persona que ha incurrido repetidas veces en plagios. Digo, el libro, solo por mencionar un caso, el libro Pandenomics, que es el libro que Milei publica durante la pandemia COVID-19, una especie de mirada suya desde la política y la economía en relación a lo que había pasado con la pandemia COVID-19 y a la manera en la cual el gobierno o los gobiernos del mundo habían decidido actuar sobre ella. Solamente en ese libro, después encontramos más, pero solamente en ese libro yo investigué y encontré plagio a 6 trabajos de otros autores, entre ellos Salvador Uribarri, que es un físico mexicano que en su momento
cuando se enteró de que le habían plagiado el texto, radicó una denuncia en México. Me confirmaron hace unos días que lamentablemente falleció hace casi un año y que la denuncia suya sigue su curso por el momento, pero digo, es una persona que sí, apela mucho a otras voces, pero incluso hay textos en los cuales ni siquiera pone el entrecomillado y el nombre de la persona de la cual sacó ese razonamiento, con lo cual es muy extraña la manera en la cual Milei se vale de argumentos o de citas de otras personas, porque incluso llega a incurrir en plagio. Digo, Claro, ni siquiera es una cuestión y, de, bueno, poca originalidad, no, bueno, poca originalidad y además, digamos, apropiarse intelectualmente del trabajo de otra persona. y cuando hay temas, vimos todos viralizado ese tema de una pregunta que le hicieron, creo que fue en Tucumán, a alguien sobre Keynes y el New Deal y cómo Estados Unidos había aplicado la teoría keynesiana, y él descalifica básicamente a la persona que le hace la pregunta, cuando en realidad la pregunta estaba muy bien hecha, y justamente Keynes se basa en el New Deal para desarrollar su teoría sobre un caso práctico. Pero él tiene esa cuestión. Yo lo he notado en mi vida. Muchas veces me he encontrado con gente que ante el enfrentar un desafío por la pregunta o porque alguien le cuestiona, se protege de una manera, crea una valla ficticia porque tiene serios problemas de seguridad propia. O sea, es una muestra de inseguridad, ¿no? Sí, el caso que mencionás es el caso de Teresa Frías, una periodista de, si no me equivoco, es de Salta, no quiero decir cosas que no son, Salto, pero creo que casi tenés seguro que es razón, de Salta. Salta, no Tucumán. Sí, le hizo una pregunta, como bien vos decís, una pregunta, digo, bien formulada, digo, más allá de que uno piense lo que quiera sobre esa pregunta, pero te quiero decir, le hice una pregunta sobre Keynes puntualmente y Milei reaccionó a un ataque de furia tan grande que después tuvo que ir a pedir disculpas por el exabrupto en el que había incurrido. Pero bueno, Milei como personaje es una persona que, y esto me parece que ni siquiera estoy criticando, no creo que esto sea puntualmente una crítica, más allá de que por ejemplo soy crítico de esa manera de accionar, que se lleva muy mal con el disenso y se lleva particularmente mal con la prensa que le repregunta o le objeta o intenta ir más allá en algunas cosas que él plantea. De hecho, es una persona que le ha hecho demandas millonarias a periodistas de La Nación, que es un diario muy importante de acá, cuando ellos criticaron unos dichos de él, donde él decía que, bueno, que él y sus seguidores eran superiores moral y estéticamente a sus contrarios, por ejemplo, y les ha hecho una demanda. La Academia no sabía Nacional eso, de moral y estéticamente. Qué bárbaro. Bueno, es muy interesante. Digo, moral y estéticamente ese fue el argumento. Exactamente. Déjame, quiero cerrar una cosa acá. Muy interesante lo que estamos hablando, Tomás. Fíjate vos, comparamos actitudes de Maduro con Milei. Hoy hay un artículo de Joaquín Morales Solá en La Nación que menciona y hace una comparación entre el Milei atacando a la prensa y los Kirchner atacando a la prensa. Entonces, hay un momento que los extremos se tocan, ¿no? Y las actitudes son muy similares, ¿no? Hay algo de eso, sí, quizás con diferente grado de, digamos, como para decirlo de alguna manera, con diferente grado de potencia para la destrucción. Quiero decir, el chavismo en Venezuela hace muchísimos años que está en el poder, detentando una dictadura muy terrible y muy sangrienta con sus opositores, que ha causado el exilio de muchísima gente. Y Milei, bueno, en este momento es simplemente un candidato a presidente que, bueno, vemos por su accionar que no parece ser una persona dialoguista. Pero sí, digamos, más allá de esa cuestión, que es una cuestión puntual de la situación y de diferenciar las situaciones, bueno, sí, evidentemente hay algo de que los extremos se tocan y hay una actitud poco dialoguista. La prensa está preocupada. Se repite tanto en... La prensa está preocupada por la eventual llegada de Milei al poder. Te pregunto esto porque en las últimas horas, claro, me imagino, porque en las últimas horas se conoció según lo escuché a Facundo Pastor, un periodista de hace muchos años. Facundo Pastor debe hacer por lo menos 30 años que trabaja en el mundo periodístico. Tuvo un entredicho con Milei hace 2-3 meses y por algún motivo ahora es que eso toma estado público, y entre las cosas que trascendieron, y lo confirmó el mismo Facundo en un editorial,
fue que Milei le dijo, espera que yo sea presidente y vas a tener que correr. Y eso, sumado a esto que vos me estás mencionando ahora, me imagino que debe generar un poco de inquietud en el mundo de la prensa, porque si algo hay que decir del kirchnerismo, con todo lo malo que hay que decir del kirchnerismo, es que en este momento cualquiera puede pararse y decir lo que sienta sobre la función y sobre el gobierno del 99, del 2001 o 2003, realmente cuando entró Kirchner para acá, puede ir y decir lo que quiera. A lo mejor piden algún tipo de pruebas o algunas cosas, pero en general se mantiene ese espíritu de prensa libre que ha costado mucha sangre en la prensa argentina. Pero si ya a 2 meses aparecen este tipo de manifestaciones por parte de Milei, a mí me resulta al menos peligroso. ¿Cuál es tu comentario? Bueno, varias cosas. En primer lugar, sí, hay mucha preocupación en general en los ámbitos periodísticos argentinos, simplemente por el hecho de que podría llegar a ganar un candidato que realmente se ha mostrado muy virulento contra la prensa que no le es adepta o que le repregunta o que le objeta cosas. Estas demandas millonarias que yo mencionaba, 5 periodistas de La Nación, hubo un comunicado de la Academia Nacional de Periodismo post-paso, después de que Milei le dijera en un programa importante de la televisión argentina, le dijera a los conductores, si son honestos, pidan que se termine la pauta oficial. Todo el tiempo se recurre a la cuestión de los ensobrados. Pasó hace unos días que Milei decía que bueno, el director argentino que dirigió El secreto de sus ojos, la película argentina que ganó el Oscar con José Campanella, es muy crítico de la figura de Javier Milei, y Diego Scheckman, que es un periodista del canal TN, lo había invitado a Campanella a su programa, bueno, supuestamente Milei iba a ir al mismo programa, pero no con la intención de que se cruzaran ni nada, y Milei, cuando vio que la lista de invitados era esa, decidió no ir. Después Scheckman dijo que incluso eran en 2 días diferentes, que no era el mismo día. Digo, aparece esta cosa de un candidato a presidente que, bueno, si va a ir una persona que le va a objetar algo, no quiere ir, no va, no quiere contestar. Bueno, de hecho, cuando le fuimos a preguntar a Milei por el tema de los plagios, para ver si tenía algo para decir o para contrastar con lo que habíamos encontrado en la investigación, que fue tapa de Revista Noticias, sí. A mí directamente me clavó el visto a Milei, y a Juan Luis González directamente no le contestaron nada, y de hecho cuando salió el loco, Juan Luis González lo intentó contactar a Milei para que su voz formara parte del libro sobre su vida, y Milei se negó, y cuando el libro salió directamente lo bloqueó a Juan Luis González. Y también hay que decir una cosa, es real esto que vos decís, digo, el kirchnerismo hoy, entre comillas, se le puede animar cualquiera, digo, no son gobierno, están sufriendo una derrota muy dura, el peronismo en general, en este momento electoral de Argentina están perdiendo en muchas provincias, de hecho en las elecciones PASO terminaron terceros como fuerza, vamos a ver si eso se repite en las elecciones de octubre, pero terminaron terceros. También es verdad que mucha de la gente en los medios o en la opinión pública, mucha de la gente que le dejó pasar al kirchnerismo cuando era gobierno, muchas actitudes muy beligerantes contra el periodismo que era crítico, ahora se escandaliza porque pareciera como que la agresividad en política en la Argentina se descubrió ahora con Milei. Con Milei, viene no, de claro, mucho antes. Eso no es cierto. Por supuesto siempre está mal que un gobierno o que un político o que quien sea agresivo con un periodista por el solo hecho de preguntar. Por supuesto se puede no acordar y no estar de acuerdo y criticar la postura de un periodista, pero no, sobre todo si es un funcionario público, digo, la gente tiene derecho a saber qué es lo que estás haciendo y un periodista tiene derecho a preguntar. Con lo cual sí, se vive en este momento en un momento de muchísima ansiedad entre los medios argentinos, porque no se sabe bien en un eventual caso en el cual Javier Milei sea el presidente de la Argentina, se vaya a reaccionar en relación a la prensa que no le es afín. Afín, correcto. Sí, agrego una cosa de Milei con el periodismo. Acá hay un importante periódico en español, en el cual un periodista, que me lo dijo a mí, inclusive me permitió usar su nombre, Daniel, que preparado todo para la entrevista, cuando llegó el momento de hacerla, Milei, a través de las personas que le manejan, terminó pidiendo dinero. O sea, y no se hizo una entrevista. El día le dijo, nosotros no pagamos para entrevistar a la gente. Yo tuve referencias, nosotros hemos estado, por supuesto, no solo en este programa, sino en América TV y en los programas de la semana, activamente buscando a Milei, porque por supuesto es un personaje. La entrevista que dio con Tucker Carlson, que tiene más de 400 millones de vistas, lo hizo específicamente en una plataforma.
Creo no, habló con Oppenheimer en CNN hace algunos meses. O sea, es claramente y aparte tiene un enorme predicamento en la comunidad de Miami. A Milei lo quieren. Lo quiere la comunidad, lo quieren los cubanos, lo quieren los venezolanos, lo ven cercano a un hombre como Milei. Entonces lo estamos buscando. Y me dijeron recientemente que Milei había esperado un apoyo de Miami que Miami no le dio. Y entonces no me dieron los detalles de qué tipo de apoyo, pero sí un respaldo que Miami no le dio, Miami como una entelequia, ¿no? Como un genérico, no me dijeron fulano, mengano. Y que entonces tiene bloqueado a Miami. Sin embargo, Miami es uno de los grandes bastiones de argentinos dentro de Estados Unidos. Está Nueva York, está Los Ángeles, está Chicago, pero Miami fundamentalmente, y sobre todo en los últimos año y medio, se ha conformado un padrón importantísimo a la hora de votar. Y por algún motivo, por los mismos arrebatos de personalidad con los que se mueve Milei, tiene bloqueado a la comunidad de Miami. Él tuvo 2 visitas frustradas por el COVID y después porque tenía que votar, que era cobraba $150, creo, más o menos la entrada. Bueno, pero eso estaba blanqueado, era una conferencia y tenía también un extra para que comer vino acá con la intención de recaudar, como vinieron nosotros también, no seamos. Y acá en Miami, mira, los cubanos, los venezolanos, todos ellos lo aplauden sin conocer nada en realidad, pero cuando llega el momento de poner la tarasca, como decimos nosotros, no apareció nadie. Yo quería agregar otra cosa con respecto a lo que vos decís y lo que Tomás y han puesto en el libro, es que parecería que hay la utilización de mucha casta dentro de todo ese proceso, dentro de lo que es Milei, que no hay una línea ética de mantenerse en todos los detalles de lo que sucede, por lo que yo he leído en el libro, cuando llega el momento de armar las listas, cuando llegó el momento de ese famoso meeting de Luna Park y demás, es de dudosísima participación la organización que tiene Milei detrás, ¿no? Bueno, sí, además, de hecho, las contradicciones internas, además, en relación a esta cuestión de la vieja política y la casta hacia dentro de la libertad avanza, es un tema muy tocado en el libro, muy desarrollado. Hubo, de hecho, mucha militancia de Milei que se va de la libertad avanza muy enojada cuando Milei, en una elección en la provincia de Tucumán, la provincia argentina de Tucumán, lleva de candidato a gobernador a Ricardo Bussi. Ricardo Bussi fue un represor de la última dictadura militar en Argentina y digo, Milei pasa de decir que no tiene nada que ver con la política política a llevar en sus listas nada menos que a un represor. Y no es el único nexo con los militares que incurrieron en crímenes de lesa humanidad en Argentina. De hecho, hace unos días hubo un hecho muy polémico cuando la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, que es Victoria Villarruel, hizo un acto en la legislatura porteña para reivindicar a las víctimas de las organizaciones guerrilleras, digamos, en Argentina durante la década del 70, y más allá de cómo uno pueda posicionarse en relación a la cuestión de los 70 y en relación a las víctimas de la guerrilla, hubo en ese acto muchos exmilitares involucrados en crímenes de lesa humanidad, y de hecho hace pocos días la revista Noticias publicó una nota donde se detallaba que una de las personas que había puesto dinero en la campaña de Victoria Villarruel fue el ex represor argentino Luis Patti, con lo cual hay muchos nexos entre el mileísmo y la casta, digamos, militar, justamente, que formó parte de los crímenes de lesa humanidad durante los años 70. Y la última... La última que ha sido un poco sorpresiva ha sido la posición de Eduardo Nequian, ¿no? En sus últimas declaraciones. Sí, se desmarcó, sí, de Javier Milei en las últimas declaraciones. Mucha de la prensa en Argentina titulaba eso casi como, bueno, el inventor se asusta del monstruo que ha creado, ¿no? Digo, en el libro se detalla, lo cuento rápidamente, pero en el libro está más detallado. Una de las tesis que lleva adelante Juan Luis González en su libro El Loco, y bastante apoyado en hechos, es que Eduardo Urnequian, que es un empresario muy importante de la Argentina, es uno de los más ricos de la Argentina, que es el que gerencia Aeropuertos Argentina 2000, que es la empresa de los aeropuertos argentinos,
y también es el dueño de Corporación América, digo, una empresa muy grande, dentro de la cual está el canal América TV, que es un canal de televisión. Tuvo mucho que ver en el ascenso de Milei, porque de hecho el ascenso de Milei coincide más o menos con una disputa entre Eduardo Urnequian y el expresidente argentino Mauricio Macri. Claro. Cuando Macri sube por vendetas personales el padre de Macri, Franco Macri, era amigo de Urnequian, tanto Urnequian como Franco Macri habían sido bastante maltratadores de Mauricio Macri durante niño, y bueno, de alguna manera hay alguna suerte de vendetta de parte de Macri de quitarle la concesión durante su gobierno a Eduardo Urnequian. Intentó quitársela, y Urnequian, a partir de esta avanzada de Macri, promueve o pide que se promueva a la figura de Javier Milei, que era economista en el Aeropuerto Argentino 2000, era empleado de Urnequian, y pide que se lo promueva un poco en el ámbito mediático. De hecho, el programa en el cual Milei se empieza a ser más conocido, que es Animales Sueltos, que es un programa de la televisión argentina conducido por el conductor argentino Alejandro Fantino, es justamente un programa que en ese momento se emitía en América TV. Claro. Con lo cual el Urnequian está muy ligado al crecimiento de Milei. Lo loco es que en estos últimos días Urnequian se ha desmarcado de la figura de Milei. Pareciera como que, bueno, como que hubo un no sé cómo decirlo, un orden establecido de medios, de políticos y de mucha gente que no tenía ningún tipo de reparo en que creciera una figura de esas características, y de repente, cuando esa figura se puede llegar a convertir en el presidente de la nación, se lo ve con un poco de terror. De hecho, Urnequian no está muy seguro de que sus negocios se mantengan imperturbables en caso de que Milei llegue al poder. No, claro. Bueno, en este momento hay mucha gente que no cree que sus negocios se mantengan imperturbables frente a Milei. De hecho, Exacto. la misma gente de a pie. Tomás, te agradezco enormemente. De hecho es más. Sí. Dime. Perdón, es una cosa. De hecho es más. En muchos medios argentinos ha aparecido, incluso con algunas declaraciones en algún medio de empresarios, que en realidad hubo mucha sorpresa después paso. De hecho, el dólar dio un salto después de que ganara Javier Milei las PASO, porque justamente el grueso del empresariado argentino estaba con mucha más fe de que ganara una de sus contrincantes, Patricia Bullrich, la candidata del PRO, justamente porque muchas de las cosas que Milei quiere hacer, ¿no? Digo, cerrar el Banco Central, empezar un proceso de dolarización de la economía, la apertura de las importaciones y otro tipo de políticas, han generado cierto resquemor en buena parte del empresariado argentino, y justamente por esas medidas que plantean un escenario, por lo menos en el corto plazo, de cierta inestabilidad, ha generado cierto estupor en los empresarios. Bueno, hemos tomado el camino político del personaje Milei. Nos queda pendiente otros tantos caminos, como es el camino esotérico, que es el que a mucha gente también le ha llamado la atención, el tema de sus 5 perros clonados de Conan que mencionaste al comienzo. Cada uno de esos perros tiene el nombre de un economista y un premio Nobel de Economía, y las consultas que hace. Y hay todo un lado paralelo de Milei que nos gustaría en los próximos programas, antes de las elecciones del 22 de octubre, que pudiéramos volver a charlar una mañana de domingo aquí en la radio. Encantado de la vida, cuando quieran. Bueno, te agradezco mucho. Se llama Tomás Rodríguez, es investigador del libro El Loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina, un libro que se puede conseguir en todas las plataformas, en libro de papel, no sé si aquí en Miami, pero también está acá en Miami. Comprar, y si no, se puede encargar a través de libro digital. Es un trabajo de lectura obligada para quienes quieren adentrarse en la vida también política argentina. 10 de la mañana, 43 minutos, vamos a la pausa y vamos también a asomarnos a la vida política nuestra, la de Estados Unidos, que también hay bastante de qué hablar.